Bien, pues vamos a dar paso a la última mesa redonda, a la mesa de estrategia comercial y de clientes, que como vamos a hablar de bebidas alcohólicas, la hemos dejado para la hora, Wolfgang. Pues un momento, sí. Sí. Me acompañan Javier Oliveros, director general adjunto comercial de Mafre España y miembro del jurado, mi compañero José Manuel Fuentes, de la casa, de DS como yo, y el susodicho, el premiado Pedro García, Customer Marketing Manager de Pernod Ricard. Vale, enhorabuena, Pedro. Gracias. Pernod es, como decía mi compañero Antonio, es de esas empresas que tienes también en casa y no lo sabes. Está en todas las casas. Está en todas las casas. Como Saint-Gobain, pero... Quizás más. Hay casas sin cristales, pero seguramente no haya casas sin una botella de Valentine's o de Fitter o de Roa-Vieja. Seagrams, de todo. Y si alguien no la tiene, pues casi que hay que sospechar. Y si no, vino, que también tenemos vino. Luego pasas un folleto. Y si alguien no la tiene, casi hay que sospechar de ese que no... Eso es. De ese que no la tiene. Porque además ahora tenéis 0,0, con lo cual ya nadie se libra de ser consumidor. Pernod es una de las empresas que ceden el protagonismo a sus marcas. No se escudan detrás de un logo porque lo que tiene la potencia es cada una de esas marcas de las que hemos puesto algunos ejemplos. Y hoy estáis aquí porque siendo líderes en España, en el mercado de espirituosas, ¿vale? Yendo los números estupendísimamente bien, pues desde el punto de vista comercial habéis tenido la madurez, la autocrítica de decir, bueno, estamos llegando al cliente como nosotros queremos. Tenemos la metodología, la homogenización, las capacidades. Estamos haciéndolo como nuestros clientes querrían que lo hiciésemos. Y habéis hecho un proyecto pues muy ambicioso de transformación, que es lo que venimos a que nos cuentes un poco, ¿no? Pero antes de eso, para entender un proyecto de transformación cultural, se puede decir, ¿vale? Hay que irse a la cultura, hay que irse un paso atrás, hay que irse a los cimientos. Y vosotros tenéis una palabra que os define mucho y que tenéis muy a gala, que es la convivialité, que no sé si tiene traducción al castellano, pero ahora nos lo vas a explicar. Mira, decía un filósofo griego que hace ya 25 siglos que tenemos que aprender a hacer mejor de nosotros mismos. Es decir, tú puedes estar muy convencido de los valores de tu compañía y tal, pero eso luego hay que ponerlo encima de la mesa todos los días y el cliente tiene que percibirlo, porque si te los crees y ya está, pues se queda ahí, se queda en la página web, ¿no? Entonces, la primera pregunta que traíamos para ti, para entender de cómo se transforma o a quién hay que transformar en Pernod es ¿qué es la convivialité y por qué cuando entras a vuestra oficina, que lo hemos podido comprobar, se nota que trabajáis, que tenéis un algo especial, ¿no? ¿Y qué impacto tiene eso luego en el cliente, más allá de vuestra oficina, ¿no? Bueno, lo primero, gracias por el premio, por invitarnos y bueno, por darnos también un poco la oportunidad también de hablar de lo que es Pernod Ricard. Para mí, Pernod Ricard, y eso es su claim, convivialité, después de haber pasado por 5 empresas, pues es algo que la verdad que es difícil de escribir con palabras. Es el engagement que tenemos nosotros con el cliente, pero también internamente, que yo creo que es lo primero que hay que poner encima de la mesa. Cuando tú trabajas en una empresa y a nivel nacional, dentro de la filial española o a nivel internacional, con cualquier compañero del grupo, Pernod Ricard, que es un grupo grande de vinos y espirituosos, somos 12.000 personas. Con cualquier compañero con el que hablas, trabajas, existe como un espíritu de conexión que va más allá de lo que yo he sentido en otras empresas. Y he pasado por 4 sectores, he pasado por beauty, he pasado por farmacia. Es otro concepto. Y aquí no sé si es por el producto, no sé si es por la marca, no sé si es porque en su día Paul Ricard utilizó la convivialité un poco para desarrollar lo que fue el primer producto que empujaba, que era el pastis, ¿no? El caso es que al final se te mete en la piel y al final yo creo que todos los que estamos en Pernod Ricard lo tenemos un poquito imbuido. Eso te ayuda también a solventar determinados problemas cuando surgen de relación, te ayuda a desarrollar la relación con el cliente, porque siempre al cliente no le ves como una máquina de desarrollar tu marca o de implantar tu marca, también construyes mucho la relación con el cliente. De hecho, el equipo comercial, una de las bases que tiene, aparte de desarrollar la presencia, la visibilidad, activar el producto, es desarrollar la relación con el cliente. Y cuando hablas con cualquier cliente o acompañas a un comercial
de ruta, ves que se ha trabajado mucho esa relación. Y eso yo creo que nos ayuda no solo a hacer número, no solo a crear volumen, no solo a marginar, sino nos ayuda también a mantener a los clientes en el largo plazo, que bueno, en una empresa como esta yo creo que es muy interesante. Genial. Muy bien. Bueno, Pedro, enhorabuena. Y me imagino que hoy tienes un día especialmente ocupado, porque me han silbado por ahí que teníais una convención, con lo cual convención y recoger el premio. Hoy la convivialité es el día de máxima expresión de la convivialité. Realmente ocupado. Bueno, sinceramente enhorabuena. Bueno, yo te quería preguntar, cuando estuvimos trabajando el dossier, los compañeros del jurado, hubo un proyecto que nos llamó la atención, Transcom. Y a mí me gustaría preguntarte 3 cosas sobre Transcom. Primero, ¿cómo surgió? La segunda, ¿en qué ámbitos actúa? Y sobre todo, ¿sobre qué líneas de trabajo actúa transformacionalmente el proyecto? Bueno, Transcom, la transformación comercial como la denominamos, es un proyecto que surge a fuego, se cocina a fuego lento, porque yo pertenezco a un departamento de desarrollo comercial y trabajamos mucho dentro del ámbito comercial con la dirección comercial, con la dirección de los canales de hostelería, de alimentación, de e-commerce, y participamos en la construcción de la estrategia comercial. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que año tras año repetimos la definición de la estrategia y la implementación, como hacemos también el enganche entre la estrategia comercial y los planes de las marcas, pero había algo que no acababa de convencernos. Los procesos no estaban homogeneizados, no estaban sistematizados. Luego hay perfiles. Nosotros tenemos vendedores, directores regionales en la parte de hostelería y equipos que visitan 11.000 puntos de venta, aunque trabajamos con 230.000, visitamos directamente 11.000 puntos de venta, y cada uno establecía un poco su día a día de forma diferente, tanto en hostelería como también en determinados aspectos en la parte de off-trade, de alimentación, pues también la transformación actúa en otro concepto que es el modelo de relación. Entonces, surge porque lo vemos desde fuera, un poquito los que estamos en desarrollo comercial lo vemos desde fuera y proponemos, oye, creo que tenemos que trabajar en homogeneizar procesos, construir modelos de relación, creo que hay que dar más visibilidad a equipos de trade, no solo delante del cliente tiene que estar el equipo comercial, creo que hay que crear foros para que hablen, creo que tiene que bajar la estrategia, los battlegrounds de compañía, tiene que bajar de forma ordenada, creo que hay que subir comunicación también de campo a dirección para que se tomen determinadas decisiones conociendo realmente cuál es la realidad de las marcas en los clientes, de la presión que tenemos de la competencia, etcétera. Entonces, bueno, pues surge de ese modo. Y lo bueno es que surge hace tiempo ya, surge en el año 2019, nos pilló el COVID también de camino, y aun con el COVID de camino y en un sector como la hostelería, donde el COVID tuvo un impacto duro, porque nos paró mucho, la parte de off-trade no tanto, pero la hostelería fue terrible, aún así nos buscamos la manera de que la transformación y la definición de la sistemática se siguiese construyendo. Y a día de hoy todavía son procesos de cambio cultural que trabajan mucho en personas, en sistematizar funciones, sistematizar actividades, tareas, pero trabaja fundamentalmente en personas. Las transformaciones que yo conozco son transformaciones digitales, fundamentalmente, ¿no? Hay muchísimos nuevos conceptos, la inteligencia artificial aplicada al dato, hay conceptos de automatizaciones de las fuerzas de ventas ya con otro tipo de herramientas, pero no se habla mucho de la transformación de los equipos. Entonces, hablar con alguien y decirle que su sistemática de trabajo tiene que ser distinto, lo primero que tienes que explicarle es por qué. Y en eso hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Entonces entiendo que el aspecto transformacional fundamental ha ocurrido en las personas. Está ocurriendo en las personas, sí. Sí, además lo ves y lo sientes, porque las personas ya te hablan de esto dentro de su día a día. Ya, los comerciales ya sabemos cómo son, ya se justifican. No, es que no puedo hacer esto que me has pedido porque y esto no pasaba antes, ¿no? Entonces quiere decir que algo está cambiando. Muy bien, gracias. Bueno, hay un dicho que dice que lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Y que el dato mata relato.
¿qué estáis haciendo para medir el grado de implantación de un proyecto de este calado, ¿no? Que implica a todas las personas de la organización, tanto de comerciales como la gente del back office, ¿no? Bueno, hay muchas métricas de negocio, muchas métricas no del qué, sino del cómo. Del cómo se hacen las cosas, del que cumples los estándares que hemos definido para ejecutar una planificación comercial, por ejemplo. Pero planificación comercial nosotros la extendemos desde arriba hasta el último gestor de punto de venta. El director comercial hace su planificación de año junto con el comité de dirección, pero el último gestor de punto de venta hace una planificación de un plan de cliente de hostelería o un plan de cliente de su área de puntos de venta de alimentación. Entonces, yo creo que esto es uno de los puntos en los que más trabajamos, ¿no? en el día a día. Y ahí pues medimos realmente si todos los parámetros que establecimos en esa planificación, pues cada persona los cumple. Y lógicamente hay gente que los cumple mejor, gente que los cumple peor, pero siempre hay una figura que tiene que ayudar, que es el manager de cada uno. Entonces al manager hay que ayudarle a entender dónde tiene que hacer hincapié con cada miembro de su equipo, sea el perfil que sea, para seguir acompañándole en el cambio, ¿no? Y por eso digo que son proyectos largos, que tienen su dificultad, porque los proyectos largos en las compañías, en cualquier tipo de sector, yo creo que son difíciles precisamente por eso, porque a veces no es igual me interesa empezar con un proyecto de este calado hace un año, pero dentro de 2 años tengo otra prioridad, entonces ya no lo apoyo tanto, ¿no? Sí, sí. Pedro, cuando se lanza una nueva estrategia, un nuevo go-to-market, un nuevo modelo comercial, cosas elevadas, ¿no? Antes de aterrizarlas. Sí. Y lo cuentas en el equipo, normalmente nadie está en desacuerdo, porque son como grandes aspiraciones. El primer día que te lo cuentan, además, es como, joder, es novedad, ¿no? Y gusta y tal. Y si hay alguien en desacuerdo, tampoco te lo dice ese día. Luego hace uso de su resistencia no violenta y no hace las cosas, pero el primer día todo el mundo está de acuerdo. Pero cuando luego empiezas a aterrizarlo, pues empiezan a no hacerse las cosas. Entonces, además tú lo has dicho, es una venta muy relacional todavía este sector, son un canal muy establecido, los distribuidores son los que son, no es un producto que evolucione tecnológicamente y que haya que contar de otra manera, ¿no? Pero, ¿cómo conseguís que al final que la gente haga? Y cómo conseguís sobre todo que cuando te das la vuelta y lejos de ese pico inicial de ilusión de cuando se lanza el proyecto, mientras no estés mirando, no se pongan a hacer lo que hacían antes, ¿no? Otra vez, al día siguiente. ¿Cómo se consigue esa constancia y que las cosas jalen? Pues hay que dotar recursos específicamente para esto. O sea, nosotros, dentro de mi equipo, nosotros estamos organizados por canales y hay personas que se encargan de la transformación en on-trade y cash and carry y personas que se encargan de la transformación en off-trade e e-commerce. Y son personas que dentro de sus funciones dedican una parte importante de su tiempo a hacer que las cosas pasen. Has comentado una cosa muy importante, es decir, la gente al final cuando tú le explicas estos cambios, lo primero, yo no tengo certeza de que todo el mundo haya entendido realmente lo que queremos. Y estamos hablando de algo que les afecta, pero mucha gente luego te pregunta y dice, bueno, pero ¿y esto? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, eso supone estar constantemente hablando con ellos. O sea, tenemos, gracias a Dios, en nuestro equipo somos gente que ya llevamos tiempo, nos movemos bien entre líneas, ¿no? Y yo tengo mucha relación también con la parte de dirección y con los managers, ¿no? Con todo el comité comercial. Entonces, insisto mucho en entender dónde está el mindset de cada equipo en cada momento al respecto de esta transformación. Y hay que ser muy tenaz y continuar y perseverar bueno, pues a veces, lógicamente, pues tienes no respuesta, que casi yo prefiero que haya un no, pero que el silencio a mí me molesta mucho. Entonces insisto, bueno, pero es que yo quiero saber si sí o si no, si estamos o no estamos. Porque si no estamos, por lo menos me das la opción de hacer algo, ¿no? Si no me respondes, a mí eso me preocupa. Entonces, bueno, pues ya al final ya son muchos años trabajando con equipos comerciales y al final ya vas conociendo un poco a la gente. O sea, yo creo que ese es el secreto para mí es la tenacidad, la comunicación. Hay que comunicar.
bien las cosas. Pero hay que comunicar además con el mensaje adecuado, con el mensaje que le afecta a la persona a la que se lo estás comunicando, porque no a todo el mundo le afecta un cambio de sistemática de la misma manera. Hay gente que bueno, pues esto es algo más que viene de la compañía, bueno, ya se cansarán, ¿no? Esto es algo que a veces pasa, ¿no? Dices, bueno, será una moda, ¿no? Como son modas, bueno, pues lo que pasa de ser una moda a que sea algo real es la perseverancia y sobre todo, que alguien te esté apoyando de forma constante. Además, por lo que os conocemos, hay mucho trabajo detrás de las cámaras. Es decir, tú cuentas algo en un foro más o menos oficial, con una estructura, unos mensajes muy escogidos, pero luego tienes que ir por detrás a ver lo que de verdad pensaba cada una de esas caras que has visto ahí sin hablar, ¿no? Cuando has comunicado determinadas cosas. Totalmente. Y ese feedback uno a uno, un poco de guerrilla, ¿no? Es guerra de guerrillas. O sea, al final es conocer realmente quién en la sombra toma las decisiones o genera influencia y a utilizar también, pues bueno, esta relación, esta convivialité, también un poco más allá de lo que es la parte profesional, que lógicamente cada uno tiene su papel y su rol dentro de esta transformación, pero utilizar esa parte de convivialité también para decir, oye, ¿qué pasa? ¿O qué podemos hacer? Bueno, pues mira, el problema está aquí, bueno, pues vamos a atacar ese problema, ¿no? Y ya te digo, o sea, al final nosotros tenemos una estructura, no somos una empresa enorme, pero sí que tenemos una estructura comercial importante y muy diversa. O sea, tenemos perfiles que llevan mucho tiempo, perfiles que llevan menos tiempo, perfiles con muchísima capacidad de generar relación, perfiles más analíticos. A cada uno yo creo que hay que trasladarle la transformación de la manera en la que lo necesitan, sabiendo que lo que queremos es homogeneizar, ¿eh? O sea, queremos que el tío que te está vendiendo en Bilbao lo haga y cree su semana y su esquema de gestión de clientes, selección de los clientes, ejecución de la visita, del mismo modo que el tío que está en Sevilla, ¿no? Y de forma diferente, pero porque el cliente es diferente, pero el esquema de funcionamiento, lo que es la ejecución de la visita, por ejemplo, en el caso de hostelería, debe ser la misma. Y en el caso de alimentación, exactamente lo mismo. El Key Account de Carrefour pues, tendrá una manera de gestionar a su cliente que tiene que ser, en lo que es la sistemática de trabajo, muy similar a lo que pasa con el Corte Inglés o lo que pasa con Alcampo o cualquier otro player, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo la siguiente pregunta tiene algo que ver con lo que acabáis de comentar y la pregunta que te ha hecho José Ángel, y es relativo a una característica que os distingue. Vuestro modelo de distribución, efectivamente, es relacional y basado en canales clásicos. Esto que no suene peyorativo, porque te habla de una empresa que tiene 3.000 puntos de venta presencial, que eso que quede por delante. Me voy a referir ahora, y lo has mencionado tú anteriormente, Pedro, al dato, ¿no? a la utilización del dato, lo que los consultores nos llaman la data, ¿no? La data. Bueno, pues yo me gustaría conocer realmente cómo estáis aterrizando, siendo ese formato de relación con vuestros clientes, los procesos de venta tan presenciales, tan relacionales, con estos canales que llamamos tan tradicionales, y además cómo os ha impactado tanto externamente de cara al cliente como internamente. Bueno, yo, al final, mi departamento, aparte de trabajar todo este concepto de la sistematización, somos un departamento de análisis, y con lo cual el dato nos hace fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? A nosotros nos ha ayudado mucho que el grupo Pernod Ricard, al final, ya no recuerdo cuándo, como al final se mandan mensajes, ¿no?, dentro de las organizaciones y uno los recibe y luego los tiene que entender, ¿no? Hablaron del data driven, ¿no?, hace un tiempo, ¿no? Data driven. Y entonces, bueno, pues nosotros lo cogimos y lo abrazamos y decimos, bueno, pues esta es la nuestra. O sea, aquí ya no hay excusa. O sea, aquí el equipo comercial tiene que aceptar que hay que gestionar el cliente utilizando el dato. Entonces, hay que gestionar el cliente utilizando el dato, es decir, tener el dato del cliente, el dato del sell-through del cliente en el caso de hostelería, o el sell-out, es muy importante porque nos ayuda también a posicionarnos y a detectar oportunidades. Tenemos que tener el dato de lo que es el entorno físico de nuestros clientes, tenemos que tener los clientes bien segmentados y todo eso, claro, se va sumando y al final te encuentras con una necesidad de gestionar fuentes de datos ingente, de extraer rápidamente de las fuentes de datos las métricas que te ayudan a tomar estas decisiones de negocio para medir realmente qué
qué tengo que hacer con un cliente, ya te he definido cuál es tu sistemática, pues ahora te voy a decir por qué tienes que visitar a este cliente y qué le tienes que ofrecer, qué oportunidades tienes, ¿no? Pues para eso lo que hemos trabajado durante mucho tiempo es la calidad del dato, porque en todas las organizaciones hay mucho dato y todo el mundo dice, no, pero si yo datos tengo. Pero luego es que tengo al comercial que me dice que los pone a mirar y están mal. Bueno, pues claro, hay que dedicar recursos también a la calidad del dato. Y sobre todo hay que... ahí sí que la organización tiene que apoyar, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que llevamos unos años donde el grupo traslada proyectos dentro de su ejercicio de centralización, traslada proyectos a las filiales donde insiste mucho y dota de muchos recursos a la gestión del dato y también nos ayuda con la calidad del dato. Entonces, a día de hoy, pues tenemos proyectos de gestión de información utilizando inteligencia artificial para definir qué punto de venta tengo que visitar, qué tengo que hacer en ese punto de venta, cuáles son los prospects o qué día tengo que dedicar a visitar prospects, qué prospects, etcétera. Todo esto basado en el dato. Entonces, tenemos recursos para adquirir datos, tenemos recursos para mejorar la calidad del dato, tenemos recursos para poner el dato accesible y disponible en el lenguaje que lo necesita un comercial, que no hay que darle muchas vueltas, o sea, necesita 4 cositas y luego accionar. Y bueno, también, igual que la transformación y las sistemáticas y las personas, gestionar el dato lleva tiempo. Y gestionar un dato bueno y de calidad lleva tiempo. Y en eso estamos. Yo creo que son dos temas que manejamos en paralelo, que tienen mucha relación, que confluyen en muchos momentos y que, lógicamente, tenemos hitos definidos para tener más o menos un dato de calidad en las manos adecuadas, sabiendo lo que tiene que hacer en su día a día con ese dato. Y con eso yo creo que la posibilidad de maximizar y hacer eficiente a nuestro negocio de los clientes es más fácil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos has dicho 4 años, 5 años, ¿no?, de brega, de proyecto de transformación, seguro que llena de aprendizajes, etcétera. Si volvieseis a empezar de nuevo, ¿qué haríais diferente? ¿Qué cositas cambiaríais? Bueno, yo creo que explicarle a los equipos exactamente qué implica para ellos la transformación, qué beneficios tiene para ellos la transformación, saliéndonos del PowerPoint. En el PowerPoint ponemos muchas veces cosas que al final pues la gente lo está leyendo y no se hace eco, ¿no? Y dice, ¿y esto a mí cómo me va a ayudar, ¿no? Pues eso yo creo que hay que trabajarlo más, la comunicación interna, para que la gente te compre el proyecto y no sea, ya no digo un bloqueo, pero sí que no se empiece a quitar un poco de la escena, ¿no? Y eso hay que trabajarlo bien y hay que trabajarlo mejor de lo que quizás nosotros lo hicimos, ¿no?, en el inicio. Tuvimos la gran suerte de que la sponsorización fue potente y sigue siendo potente, y a veces, bueno, por el hecho de que para solucionar problemas podíamos haber tirado más del sponsor, ¿no? Intentamos nosotros solucionar problemas, bloqueos, etcétera. Igual a veces nos hubiese facilitado la vida y hubiese ido más rápido o mejor el proceso. Al final lo hemos sacado adelante, pero nos costó más esfuerzo, quizás, ¿no? Hay que involucrar al sponsor, bien sea en este caso el director general, director comercial, yo creo que de forma más periódica, porque al final ellos son los que desbloquean muchas veces los problemas, ¿no? Y sobre todo estar encima de los managers. Como digo, o sea, nosotros tenemos perfectamente identificado en la jerarquía de nuestra organización en cada canal quién es el manager, cuál es su rol, su misión, sus funciones, dónde debe generar influencia y, vamos a decir así, en dónde tiene que rendir cuentas por su equipo también. El manager tiene que hacerse responsable de su equipo, ¿no? El equipo sí, yo delego, pero también soy responsable de lo que hace el equipo. Entonces eso también yo creo que es otro de los aspectos que quizá podríamos haber apuntalado mejor. Una anécdota que viene a coalición, PowerPoint se llama PowerPoint precisamente por el poder del punto, ¿no? Cuando tú estás haciendo una presentación, un PowerPoint, si aprietas el punto, se quita, ¿no? Desaparece, ¿no? Y queda la gente mirándose a la cara, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con eso que dices, ¿no? Sí. Totalmente. Pues Pedro, por ir terminando,
Y me he apuntado como podrían haber sido otros, 2 puntos que yo creo que nos podemos llevar todos, ¿vale? Porque al final, cuando aterrizas las cosas, tienes que hablar el lenguaje, ¿no? Como decían en Generali, de la persona con la que estás hablando, sobre todo en un equipo comercial. Pero los grandes problemas, o sea, da igual que detrás haya una botella de azpilicueta, una ventana o un tractor, ¿no? Sí. Son los mismos. Y me quedo con 2 cosas. El primer punto es que, aunque todo parezca muy complejo y muy estratégico, ¿no? Un proyecto de este tipo, al final todo se reduce al yo qué tengo que hacer. A mí esto, yo mañana qué hago diferente cuando salgo de esta sala, ¿no? Y alejarse del PowerPoint y muchas veces mirarse más a los ojos, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que a menudo te toca hacer, ¿no? Ir por detrás un poco viendo cómo respira cada uno. A veces hay mucho miedo a pautar demasiado, a decir lo que la gente tiene que hacer, cuando luego el problema que tienen es que en una reunión no está claro quién decide este punto, porque es un tema conflictivo que viene generando fricción y sí que hace falta decir realmente, pues mira, por los motivos A, B y C, este es quien toma la decisión. Y ese es el nivel al que hay que llegar, ¿no? Muchas veces nos da miedo meternos en el detalle de lo que hace la gente por no ofender. Sí, demasiado rígido, ¿no? También a veces los modelos. Bueno, yo creo que, por la experiencia que tengo, es mejor definir un modelo muy rígido, con muchos puntos, mucho detalle. Luego ya cada uno, y especialmente los comerciales, se quedan con los 5 puntos que les tocan. Ellos resumen muy bien. Resumen muy bien. Entonces, y al final lo que hay que hacer es hacer seguimiento a los 5 puntos que les tocan. Es decir, tú tienes que planificar, tienes que ejecutar, como te he dicho, y nosotros juntos vamos a hacer seguimiento. Luego, sí, es que, joder, hay que leer un montón de cosas. Ya, bueno, hay que leerlas porque es necesario entender. Eres bueno. Y tú sabes de lo que te hablo porque lo hemos trabajado juntos, ¿no? Mucho resumen, mucha comunicación, mucho intentar sintetizar cosas, ¿no? Yo creo que ese es un poco el secreto, adaptarse. O sea, lo repito, adaptarse realmente al foro. Son nuestros clientes internos. Pues en esa línea iba el segundo aprendizaje, Pedro, que con el que me quedaba esta conversación, que es que se habla siempre del transformado, ¿no? Porque el proyecto es para él, pero que nadie piensa en el transformador. El transformador parece un robot que no siente ni padece, ¿vale? Que tira hacia adelante, y no es así, porque has dicho antes, oye, para un proyecto de este tipo hay que tener recursos, recursos dedicados o dedicados en gran parte. Ese recurso tiene que ser muy paciente, tiene que ser muy perseverante, porque quien lidera un proyecto de transformación, como se sabe en poder de la razón, porque dices, oye, yo tengo muy claro de dónde viene esto y que si hacemos esto vamos a llegar aquí. Otra cosa es el camino, pero yo lo entiendo y sé que esto es bueno. Muchas veces no entiendes que el que tienes enfrente no entienda o no te compre ese beneficio el primer día. Claro. Y te puede frustrar y puedes cansarte de repetir las cosas y dar muchas cosas como por hechas. Y esa no puede ser la actitud, porque esto es una carrera, tú lo has dicho, empezasteis hace 5 años, ¿no? Sí, por eso la selección realmente también de los equipos que participan en estos proyectos de transformación es muy importante. Hay que identificar los perfiles que sepan generar y gestionar esa frustración, porque la frustración va a existir. Cuando transformas personas, las personas no aprenden a leer de un día para otro. Tiene que empezar a leer el de arriba, luego empiezan a leer ellos, y luego empezarán por una línea, por una hoja, por una... ¿Entiendes? O sea, y esto hay que acompañarlo. Y por eso digo que son proyectos de largo plazo, de sponsorización de largo plazo, de paciencia, pero al final, ¿qué son las organizaciones? Son personas. O sea, si no tienes paciencia con las personas, ¿con qué lo vamos a tener? ¿No? Entonces, bueno, yo lo veo así, y en base a mi experiencia, que probablemente también me influye mucho el sector, me ha ayudado mucho el equipo que hay en esta compañía, me ayuda mucho la convivialidad, ese espíritu. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? El poder haber enganchado también con el equipo y que nos ayuda a todos a tirar para adelante con estos proyectos que no son, habitualmente no todos los proyectos que se ponen en marcha tienen este calado. Pues mil gracias, Pedro, enhorabuena de nuevo y un placer compartir espacio contigo. Muy bien. Gracias.